Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta conferencia de prensa. Tendremos primero una presentación a cargo de nuestros voceros, Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS, y Recaredo Arias, director general de AN, sobre las cifras de casos COVID tanto en vida como en salud, y posteriormente nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Patricio Riverol. Muy bien, gracias. Buenos días a todos ustedes. Nos da mucho gusto nuevamente participarles la información que tenemos de nuestras asociadas respecto a las indemnizaciones que están pagando en lo que tiene que ver con las coberturas de gastos médicos de salud, por un lado, y por otro lado los seguros de vida. Aquí tenemos esta primera gráfica, que son las mismas gráficas actualizadas que hemos estado presentando semana a semana. Y aquí, bueno, lo que cabe resaltar es con respecto al reporte anterior del 16 de noviembre, es que el 7% es el crecimiento de un 7% en lo que tiene que ver con los casos, así como un 10% incremento en lo que tiene que ver con los montos. Pero como vemos en la gráfica, claramente se ve en las barras y así como en la línea, es un incremento constante, sigue más o menos un patrón bastante estable, lamentablemente, pero sigue creciendo. Tenemos que el costo promedio de la atención es de 387,000 pesos, y tenemos el mayor costo que siempre resalta y llama la atención por 22,5 millones de pesos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí tenemos los casos presentados a lo largo de la República Mexicana, y vemos cómo el 60% de todos los casos están concentrados en la Ciudad de México, Estado de México, el estado de Jalisco y Nuevo León. También es un patrón que no ha cambiado mucho, pero también lamentablemente siguen creciendo. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos que ya con el 1,000,000 de casos que se han reportado en el país de infecciones de COVID-19, pues solamente el 1,5% cuenta con un seguro privado para hacerle frente a a los tratamientos respectivos. El índice de letalidad en la población asegurada es pues prácticamente de la mitad del que tiene la población general, y aquí, bueno, pues la explicación pueden ser varias. Una de ellas es que en la población en general, cuando llegan a los hospitales públicos, pues llegan en una situación ya de mayor avance en la enfermedad, y por lo tanto el tratamiento es más complicado y por los números claramente menos efectivo. Y la tasa de contagio en la población general pues es varias veces mayor que en la población asegurada, y esto, bueno, pues es porque el universo es mucho mayor y los niveles de pues digamos de situación física de la población en general, como sabemos, pues no son muy buenos por todas estas cuestiones de estas enfermedades o situaciones de salud negativas que tiene nuestra población en una gran medida, que es lo que tiene que ver con hipertensión, sobrepeso y demás enfermedades relacionadas. Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos cómo el 49% de los casos están entre personas de 30 a 49 años, y bueno, y vemos cómo se reparten entre las distintas edades, y cómo esta gráfica viene también pues presentando el mismo patrón a lo largo de semana tras semana. Pero bueno,
creo que vale la pena resaltar que el 71% de los casos están entre personas entre los 30 y los 59 años. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el monto de las indemnizaciones, también tenemos el contagio, pues el mayor monto, la tasa de contagio más elevada está en personas mayores a 70 años, que eso, bueno, pues es un poco por la cuestión misma de que las personas tienden a tener menos defensas conforme tienen mayor edad. También es un patrón bastante similar al de las semanas anteriores, perdón. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos cómo también sigue el mismo patrón en donde el mayor porcentaje, prácticamente el 70% de los casos se presentan en hombres contra un 30% en mujeres, tanto en lo que tiene que ver con la atención, con los casos, así como por el monto de las indemnizaciones correspondientes. Aquí tenemos en la siguiente el costo promedio de las diferentes etapas de los tratamientos, y tenemos que los tratamientos hospitalarios, el costo promedio es de 430,000 pesos, y ya cuando empiezan a pasar a las áreas de cuidados intensivos, empiezan a subir dramáticamente a 1,000,000 de pesos y pueden llegar hasta, bueno, en promedio, hasta 3,5 millones de pesos. Entonces, pues sí es una enfermedad que si se complica puede ser algo extremadamente caro. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí vemos cómo las personas entre 50 y 59 años acumulan el 29% de los lamentables fallecimientos. Y tenemos que entre los 50 y los 69 años se concentra el 53% de los casos que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad. Esto es todo lo que corresponde a los reportes o a la información de los seguros de gastos médicos, y ahora le dejo la palabra a Recaredo Arias, director general del AMIS, para que nos hable sobre lo que tiene que ver con la misma información, pero de seguros de vida. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Juan, muy amable. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como ven, pues tenemos ya indemnizaciones en el caso de seguro de vida de 30,729 casos. Hemos indemnizado a sus familiares un monto promedio de 217,500 pesos para redondear. Llevamos ya un pago de 6,682 millones de pesos, y en la última semana volvimos a tener un incremento más o menos relevante de un 5.5%. Sigue incrementándose, y en el número de casos un incremento de 5.9%. En la distribución geográfica de todos los casos que hemos venido indemnizando, sigue concentrándose el 40% en la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz, o sea, 4 de cada 10 se concentran en esos lugares, con 6,254 la Ciudad de México, 3,895 el Estado de México y Veracruz 2,049. A ello le siguen Sinaloa con 1,506 casos y Tabasco con 1,276. En lo que corresponde a cómo se distribuye por grupo de edad a nivel de diferencias de 10 años, bloques de 10 años de edad, tenemos que el grupo que más tiene casos de indemnización por fallecimiento es el grupo de 50 a 59 años con 9,557 casos, un 31%, y pues, realmente casi igual el grupo de 60 a 69 años
con 9.362 casos, teniendo una participación del 30.5%. Le sigue con 5.022 casos, un 16.3%, el grupo de edad de 40 a 49 años. Por sexo, el 71%, el sexo masculino en monto, con un 79% de total, con 5.302 millones de pesos, es sexo masculino, 5.303 millones de pesos, y si lo vemos por número de casos, que es el que empecé diciendo, es el 71%, o sea, 7 de cada 10 casos le corresponde a hombres. Y dentro de este seguimiento que hemos venido dando semana a semana, y pues algunos de ustedes nos habían hecho la pregunta de cuándo llegaríamos y si sí llegaríamos a superar al séptimo caso, al sexto caso más caro, que era el sismo del 7 de septiembre de 2017. Ahora ya pasó a ser el séptimo caso más caro en la historia de los seguros en México, porque las indemnizaciones por la pandemia del COVID ya se ubican como el sexto caso donde hemos pagado más a los asegurados, con 625 millones de dólares. Así es de que hemos venido subiendo pues de manera relevante semana a semana. Pasamos de 498 millones de dólares a 526, a 557, y ahora de 557 ya llegamos a 625 millones de dólares, habiendo rebasado ese límite de 600 millones de dólares, y con ello pues ya se ubica, como digo, en el sexto evento más caro en la historia de los seguros en México. En lo que corresponde a la cobertura solidaria, seguimos dando indemnizaciones. Como pues este beneficio terminó el 31 de agosto, pero tenemos abierto a seguir pagando todos los casos que se nos presenten hasta el 31 de diciembre, pues llevamos ya una cifra de 700 personas del personal médico cuyas familias han sido indemnizadas por el lamentable fallecimiento de estos héroes que son el primer frente de batalla para la atención de esta lamentable emergencia del COVID-19. De ellos, uno de cada dos, o sea, el 50%, se concentran, al igual que en el caso de vida, en la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. La Ciudad de México 169, el Estado de México 110 y Veracruz 59 casos. Después de ello, tenemos también casos elevados en el estado de Tamaulipas y Sinaloa, al igual que Tabasco. Son los que continúan siendo más altos, también desde luego el estado de Puebla. Y casos por tipo de puesto, el 54% de las indemnizaciones se dan a familiares de personal que tiene labores o de afanador, camilleros, personal de ambulancias, psicólogos, radiólogos, paramédicos, y en el caso de enfermería el 16%. Así es de que el 70% se concentra en enfermería y este tipo de personal médico de apoyo, y el 30% es directamente a doctores. Con esto se distribuyen 371 casos de los 700 hemos indemnizado como beneficiario al cónyuge, en 232 casos a los hijos y en 97 casos a los padres. Y por lo que corresponde a grupos de edad, 288 casos se concentran entre 51 y 60 años, o sea, el 40%, y 209 casos entre 41 y 50 años. De estos, el 72% de lo que hemos indemnizado, si se fijan, es una cifra muy semejante a la de fallecimiento. En general, las indemnizaciones de seguro de vida por fallecimiento, también aquí en la cobertura solidaria, el 72% ha sido a personal masculino y el 28% a femenino. Esto es todo lo que tenemos preparado para presentarles el día de hoy.
y estamos atentos a sus órdenes para sus preguntas. Muchas gracias, Recaredo. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Antonio. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Dos preguntas, Recaredo, pues sobre el costo que ya alcanza el COVID, ya es el sexto siniestro más caro. Básicamente son, si nos puedes explicar, ¿es por el número de casos? ¿Es por lo caro que ha resultado la enfermedad? Pues son los dos factores. ¿O hay algo más que le está encareciendo tanto? Y si a estas alturas la AMIS ya ha hecho algún cálculo, no sé, ya al cierre de diciembre, o ya seguiremos viendo que sigue creciendo y que pueda escalar otras posiciones dentro de la siniestralidad para ustedes. Y la segunda pregunta es, Recaredo, pues incluso que el gobierno ya está dando también apoyos para los familiares de personas que mueren por COVID. No sé si ustedes han analizado otra vez, pues el año que entra, quizá otorgar esta cobertura solidaria, pues ante esto que no vemos cuándo va a parar. Muchas gracias. Sí, gracias, Antonio, muy amable. En cuanto al número de casos, pues en efecto, como bien señalas, sigue creciendo semana con semana. Esto es algo que, pues, definitivamente nosotros no pensábamos, creo que nadie, que la evolución de esta pandemia iba a ser tan alta, y pues tenemos nuestras esperanzas puestas en la vacuna, que ojalá pues ya se aprueben varias de las vacunas en forma definitiva y que México pueda tener el beneficio de recibir pronto el suministro de dichas vacunas, y que también todo lo que sea el sistema de distribución, como decía ayer el secretario de Hacienda, pueda ser muy eficiente para que se pueda llegar la vacuna lo más pronto posible, primero al personal médico y después a los grupos más vulnerables. Dentro de esto, Toño, pues tenemos algunos pronósticos, pero no quisiéramos hacer especulación con ellos. Yo creo que posiblemente, ya que tengamos más madurada la información, que la hemos estado viendo con nuestros órganos de decisión, esperamos tener las cifras listas en 1 o 2 semanas para poderlas compartir con ustedes. Y por el otro lado, también, sigue esta pandemia vigente, en efecto, y pues su evolución hará que siga creciendo el precio. Como vemos, por lo menos en casos asegurados, ni en gastos médicos ni en vida, se ve que empiece a reducirse el número de casos cada semana. Si alguna semana baja, pero después a la semana siguiente vuelve a subir. ¿Tú quieres comentar lo de la cobertura solidaria, Juan? Sí, pero si quiero antes, nomás recordar que cuando empezamos con estas conferencias semanales, hablábamos que nuestra expectativa del sector era que, por lo menos bueno, que sí, que esta pandemia le iba a costar, digamos, al sector asegurador $300 millones. Y era una estimación inclusive que, me acuerdo en esa época, nos estábamos dando cierto margen, pues ya vamos en los 600 y pico. Entonces, realmente sería muy aventurado hoy hacer una estimación de cuánto va a costar finalmente, ¿eh? Porque, lo de las vacunas, por lo menos lo que se lee, es que, bueno, probablemente estén listas pronto, pero de eso a que pasen todo el proceso de distribución, aplicación y que empiece a tener efecto, etcétera, todavía va a tomar muchos meses. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer todos es realmente seguir con una actitud de distanciamiento social lo más estricto que podamos, ¿no? Porque es la única forma de que hoy se pueda contener esta epidemia. Ahora, en lo que tiene que ver con la cobertura solidaria, realmente la respuesta sería es que como sector no estaríamos contemplando, digamos, volver a tener esta cobertura
el año entrante. Fue algo que se hizo, que se decidió en su momento al inicio de la pandemia, y hasta allí, digo. Entonces, pues habría que ver el año entrante cuáles son las circunstancias, cómo terminamos este año, para ver si las circunstancias pudieran presentar, digamos, pues, características que permitiesen pensar en algo parecido, o algo que se requiera en su momento. Pero la respuesta ahorita sería que no. Como sector no estamos contemplando volver digamos, a ofrecer pues, este apoyo solidario, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pablo Chávez. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan? Sí. Adelante, Pablo. Sí, gracias. Hago una pregunta, un poco nada más con desconocimiento de causa, en términos de estadísticas o de conteo, o de, no sé cómo le pueden llamar ustedes, ¿se va a tomar en cuenta los gastos que han tenido el sector asegurador todo 2020, y a partir del 2020 es, digamos, borrón y cuenta nueva, empiezan con otro cuento, o todo lo que dure es lo que van a reportar como costos que va a tener esta enfermedad? Porque como bien lo dicen, ya se situó en el sexto lugar como de los eventos catastróficos más dañinos para el sector, ¿no? Esa es una duda. Y mi pregunta también va en el sentido de que, pues esto va para largo todavía, ¿no? Pues ya el propio autoridad dice que las vacunas podrían estar listas para fines de año, otros incluso se comenta que podrían ser hasta para la primavera del 2021. Y pues bueno, ¿no? ¿Qué es lo que se va a esperar a ustedes? Ustedes ya están haciendo cálculos, sé que no quieren compartir todavía muchas cifras, no quieren especular, pero sí están haciendo ya cálculos de ver cuánto puede costar esta enfermedad. Y por último, nada más, sé que los comparativos son a veces chocosos, pero a veces es el punto de referencia para poder enseñar a la gente la magnitud de lo que nos está costando o lo que les cuesta a las aseguradoras. Vemos que Estados Unidos, la India y Brasil son los países con mayor número de personas contagiadas y muertas de COVID. ¿Se tendrá un comparativo para el sector asegurador de alguna de esas naciones, cuánto les ha significado en gastos comparado con los 600 y fracción de millones de dólares que se llevan aquí en México? Y por último, nada más, para el 2021, las aseguradoras se han acercado con ustedes para decirles que estarán pensando en incrementar los costos de las pólizas de seguros de gastos médicos ante esta pandemia, ya que se incluya esto con un costo adicional, la cobertura de esta enfermedad. Gracias. Sí, no más por ir por partes. Las aseguradoras, o sea, van a registrar en su año fiscal, en su ejercicio fiscal del 2020, pues lo que corresponda a los casos que conozcan y que se les hayan presentado y hayan indemnizado durante el 2020. Empezando el 2021, pues empieza un nuevo año, y pues a partir de las reclamaciones que se presenten en ese año se registrarán ese año. Evidentemente, para efectos de seguimiento y de análisis del impacto de esta epidemia, pues sí se tendrán cifras que se seguirán acumulando, pero efectos contables dentro del sector y los resultados de las aseguradoras, pues lo de 2020, lo que se conozca en 2020 se registrará y reconocerá en 2020, y en 2021 pues es borrón y cuenta nueva, digamos. En cuanto a que las aseguradoras estén considerando aumentar primas, pues eso todavía no lo sabemos. Tienen que verlo ellos en conjunto con todo el resto de las enfermedades que cubren en gastos médicos particularmente. Probablemente, y eso es especulación mía, por la pandemia, digamos, por el distanciamiento social, los cuidados, el uso de tapabocas, etcétera, otras enfermedades estén disminuyendo, ¿no? Entonces eso pues puede tener
un impacto positivo en los resultados de las aseguradoras, que pueda compensar, no sé en qué grado, el impacto de la pandemia, pero eso pues habrá que verlo hasta que termine el año y las compañías tengan sus números finales, ¿no? No sé, en cuanto a información del impacto de esto en otros países tipo la India, Brasil o Estados Unidos, no sé, Recaredo, tú que estás más activo en la asociación de asociaciones de seguros del mundo internacional, si tienes alguna información al respecto. Sí, en realidad, dado que en algunos casos, Pablo, son los gobiernos los que hacen frente a estos gastos por pandemia y en varios países, por ejemplo en Europa y en Oceanía y también en algunos casos de Asia, lo han hecho, incluso también en algún país de Latinoamérica, pues el dato no se ha compartido a nivel internacional y hacer una comparación pues no es fácil porque pues en algunos casos, repito, es el sector privado el que hace un mayor frente. En el caso nuestro, pues a nuestros asegurados le hemos hecho frente con esto y en otros casos es el gobierno el que atiende a todos los casos. Solo algunas excepciones se atienden en el sector privado. Entonces, en concreto no hay esa estadística, Pablo. Estamos compartiendo en este momento a nivel de FIDES las expectativas de crecimiento sectoriales y esas, pues si quieren, una vez que el resultado de ese estudio esté listo, con gusto se las compartimos a ustedes. Gracias, Recaredo. María Inés Camacho de Grupo ASIR. ¿Nos escuchas, María Inés? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Adelante. Muchísimas gracias. Son 3 preguntas, básicamente. Quiero preguntarles, ¿cuánto ha incrementado los costos de los seguros en lo que va de la pandemia, de las primas de lo que va de la pandemia, tanto en seguro de vida como de gastos médicos? Esto lo pregunto porque pues hay personas que ya se han acercado a la estación a denunciar que sí ha registrado un incremento en los costos de estos seguros. También, ¿qué expectativa tiene el sector asegurador para el fin de año, cuando vemos a las personas que ya perdieron el miedo o ya no le tienen respeto a la enfermedad y están haciendo su vida como si nada pasara, y se vienen las fiestas, por supuesto, de fin de año? Y la última, ayer el subsecretario de Salud, Gatell, decía que los hospitales en la Ciudad de México pues están reportando ya saturación, que están llenos. Quiero saber qué está pasando en los hospitales privados, si ustedes tienen algún reporte, alguna denuncia o alguna de decir, ¿saben qué? Ya no podemos recibir más personas, aunque se tenga seguro. Gracias, buenos días. Sí, respondiendo la primera pregunta en cuanto a los incrementos de los costos en seguros de gastos médicos, yo no creo que hoy y en estos meses pasados, los incrementos que los asegurados estén teniendo en la renovación de sus seguros de gastos médicos, tenga, digamos, ya un ingrediente relacionado con esta pandemia, ¿eh? Esos incrementos que pueden variar mucho dependiendo cada caso, cada asegurado, la edad del asegurado, etcétera, tiene que ver más con la inflación de la atención médica, la inflación que hay, incrementos de más tratamientos más especializados, tratamientos con medicamentos más caros, con la utilización de más equipo, con la propia digamos, incrementos de los costos de los hospitales, etcétera. Entonces, ahí hay una gama muy amplia y varían mucho esos incrementos, pero al día de hoy todavía esta pandemia como tal, los impactos de esta pandemia en los resultados de las aseguradoras todavía no están reflejados, digamos, en sus tarifas en términos generales, ¿no? Recaredo,
no sé Sí. si en cuanto a la disponibilidad de camas en hospitales, Si quieren lo tú tienes comentamos. alguna información más reciente, creo, ¿no? Sí, sí, en efecto. Y complementando, porque también Marinés nos preguntaba de vida, pues ese, con menos razón, Marinés, porque la forma en la que se construyen las tarifas en vida es diferente a cómo se construyen en gastos médicos. En gastos médicos se hace como lo estaba comentando Juan Patricio y comparto, yo creo que los incrementos que en este momento han recibido algunos asegurados, pues obedecen a lo que ocurrió el año pasado o un corte a lo mejor a junio, pero normalmente es con cortes anuales, así es de que comparto que no está. Y en el caso de, entonces, en gasto médico se construyen las tarifas pues, en función de los resultados de que año con año y con base en eso se revisan para años siguientes, lo mismo que ocurre con automóviles, ¿no? O sea, este tipo de ramos en donde hay frecuencia. En el caso de vida, todo es con base en tablas de mortalidad con una expectativa de fallecimientos a futuro. Y a la hora de que los actuarios construyen y diseñan las tarifas, pues tienen que eliminar eventos que no son recurrentes. Esperemos que las pandemias no sean un evento recurrente, ¿verdad? O inclusive, por ejemplo, una catástrofe en donde hay muchos fallecidos, pues eso no tiene que incidir en las expectativas de fallecimiento a futuro porque son eventos extraordinarios y no recurrentes. Entonces, creemos menos probable que en vida pueda darse un incremento de tarifa por esta situación. En lo que corresponde a la cuestión de, pero ya cada compañía también pues tienen sus propias fórmulas, tienen sus propias políticas de precios y pudiera ser que alguna sí lo impactara, pero como bien dice Juan, no es ahora. En cuanto a la disponibilidad de camas, y curiosamente sí hemos estado en contacto estos días con directivos de hospitales, además de la información que recibimos, sí ha incrementado la demanda de capacidad hospitalaria privada, tanto camas como respiradores, como también unidades de cuidados intensivos, y pues puede obedecer a que está volviéndose a incrementar, como muy bien se comenta Marinés, porque pues hay personas que están muy agotadas, muy cansadas, y esto hace que la gente pues empiece a tener más contacto con la gente y menos cuidados, y lo típico que después de cada evento relevante e importante ha tenido incrementos que tienen muy identificados los hospitales en demanda. Entonces ahora están recibiéndose pues las personas que estuvieron teniendo mucho contacto por los días de muertos, las celebraciones de muertos, sí se está recibiendo una mayor demanda, así nos lo reportaban los hospitales. Y por eso, pues yo creo que las medidas que están tomando para el 12 de diciembre para la Virgen de Guadalupe y pues todo lo que viene de Navidad, es muy importante que todos reforcemos ese mensaje hacia la sociedad, pues de que a pesar de que ya hay mucho cansancio y pues el contacto humano es muy importante, tenemos que seguir siendo muy cuidadosos. Por el otro lado, pues sí, en esencia esa es la parte de saturación hospitalaria. No hay, no estamos en un nivel en donde no haya capacidad, pero sí se han incrementado los porcentajes de ocupación hospitalaria por estos motivos. Nada más, don Recaredo, perdón, ¿cuánto ha sido el incremento que está reportando esta demanda de camas en hospitales privados? Gracias. El dato no lo tengo, lo podemos analizar, o sea, hemos visto cómo se ha incrementado, pero sigue habiendo capacidad. Esta información que recibimos, Marines, pues como es externa, no llevamos nosotros una estadística como la que tenemos de lo que estamos pagando, sino más bien esa información nosotros la usamos para que en caso de haber saturación, pues hagamos el triaje adecuado, es decir, la canalización de pacientes hacia otros hospitales distintos a los que son saturados. Pero pues a lo mejor con esa información podemos sacar el dato de incremento. No lo hemos sacado, para ser honestos, Marines, porque el uso, repito, que le estamos dando esa información es para la canalización de pacientes. Gracias, buenos días. Buen día y gracias. Voy a leer una pregunta de Ana Martínez de La Razón.
Ante el alza en el costo de la pandemia para las aseguradoras y considerando que la incertidumbre sobre la vacuna prevalece, ¿la industria está preparada para seguir enfrentándola? ¿En qué momento podría estar en riesgo? Sí, no, la industria no tiene, yo seguro, ningún problema para enfrentar esta pandemia. Eh, la industria está muy bien capitalizada, todas las medidas y fórmulas que se tienen por parte de nuestro regulador, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Secretaría de Hacienda, así como las prácticas nacionales e internacionales en materia de seguros, hace que las aseguradoras estén muy bien capitalizadas y tengan, digamos, una situación muy sólida para hacerle frente a esta pandemia. Y por los montos de la misma, aun cuando vemos que siguen creciendo, no se ve que pueda llegar a ser algo, digamos, que pudiese poner en riesgo a ninguna de las aseguradoras que operan en el país. Y yo diría que algo similar es a nivel mundial. Recaredo, ¿quisieras hacer algún comentario o esa sería la respuesta? Yo creo que no hay necesidad de complementar, esa es la respuesta. Perfecto. Pues es la última pregunta que tenemos registrada. ¿Quisieran hacer algún comentario final los voceros? No, pues nomás agradecerles a todos ustedes, a toda la, la red de periodistas, de comunicadores que nos acompañan en estas conferencias semanales. Les agradecemos el que nos acompañen y el que transmitan toda esta información a su amplio público. Y pues nomás reiterar que hay que seguir teniendo cuidado porque sí, la epidemia y los contagios pues no cesan y todavía no vemos que empiecen a decrecer como quisiéramos. Y sí vienen épocas difíciles para mantener la disciplina por todas las festividades, pero pues hay que estar todos conscientes de los peligros inherentes. Y muchas gracias a todos y les deseo muy buen día y pues ya prácticamente muy buen fin de semana. Pues de igual forma les agradecemos mucho su muy profesional trabajo y el interés que tienen y mantienen en el sector asegurador. De hecho, pues esta semana fue otra semana más, 2 seguidas de 2 conferencias de prensa y pues la participación y cobertura de ustedes la apreciamos, la valoramos mucho, es un trabajo muy profesional. Y pues aunque sea reiterativo, como bien nos lo señalaba María Inés, tenemos que tener disciplina, tenemos que tener paciencia, es algo muy complejo y como bien dice Juan, vienen fechas pues muy difíciles de afrontar en estas circunstancias, pero pues tenemos que evitar el contagio. Yo creo que cada vez todos nosotros tenemos gente cercana a nosotros, colaboradores y familiares que se han enfermado y pues vemos en algunos casos todos los estragos que esta enfermedad causa. Así es de que seamos pacientes, algunos la libran muy bien, pero hay otras personas que la pasan mal y tristemente algunos fallecen. Así es de que, pues nuevamente muchas gracias. Sigámonos cuidando, aunque nos canse y nos resulte ya chocante que no lo digan, y pues que tengan excelente día. Gracias a todos, que tengan buen día. Adiós, hasta luego.